Aquí está. Bueno, pues vamos a orar. Bendito Dios maravilloso, gracias te damos, Padre, porque eres bueno, por tu amor y tu bondad, Señor, porque nos das la bendición y la oportunidad, Señor, de poder estudiar de lo mucho, Señor, de las grandes riquezas que hay en tu palabra, Señor bendito. Todos los días aprendemos algo, cada día, Señor, aun cuando llevemos un largo tiempo en tu camino, Señor, en tu palabra, siempre hay algo nuevo que podemos aprender y aplicar, Señor. Toma nuestros corazones. Enséñanos, Padre Celestial, algo que tú quieras que aprendamos el día de hoy. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, tus mandatos, tu palabra, tus ideas, Señor. Que no sean nuestras ideas o nuestras palabras o lo que prevalezca, Señor, no lo humano, sino lo que venga de ti, Padre. Tú conoces a cada uno de los grupos de mis hermanos. Conoces, Padre Celestial, a las congregaciones que están aquí representadas. Conoces, Padre Celestial, a cada uno de nosotros, las necesidades específicas que podemos tener. Pero en tus manos estamos, Señor. En tus manos está cada uno de mis hermanos, cada grupo, cada congregación, Señor, los niños, los secundarios, los intermedios, los jóvenes, los adultos, Señor, los recién convertidos, Padre Celestial, los que ya están listos para bajar a las aguas del bautismo, los que recién acaban de recibir el Espíritu Santo, Señor, cada persona en la distinta etapa que pueda estar viviendo, Señor, en tus manos está. Y tú has llamado a cada uno de mis hermanos, Señor, para que podamos servirte en la enseñanza, en la guianza, Señor, en el mentoreo de cada uno de nuestros hermanos en las congregaciones. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, el día de hoy algunos de mis hermanos me llamaron diciéndome que quizás tenían alguna dificultad para conectarse, entonces pues quizás seamos un poquito menos el día de hoy, pero pues bueno, avancemos, ¿no? Voy a compartirles mi pantalla para que podamos iniciar y vamos a continuar con el curso como habíamos venido hablándolo la semana pasada. Si recuerdan, el curso se llamaba Llamados a Discipular y nuestra base bíblica está en Mateo 28 en el versículo 20. Hablamos, voy a hacer solamente un recuento rápido de lo que era el discipulado, de cuáles son las características del discipulador. Hablamos de las etapas de la madurez humana, ahorita a lo mejor vamos a regresar un poquito a esto. Hablamos de las características del discípulo. Dijimos que el discipulado está enfocado en la formación del carácter y en la creación de nuevos discipuladores, mientras que la enseñanza está enfocada o centrada en la formación de conocimientos. Esto también es bastante importante porque mientras que la enseñanza se ocupa de transmitirnos o de darnos conocimientos, el discipulado se ocupa de formar nuestro carácter, ¿no? Podemos tener mucho conocimiento y sin embargo tener un carácter que todavía no refleje a Cristo. Entonces, ese es el objetivo del discipulado, la formación de nuestro carácter. Vimos el ejemplo de Pedro, vimos el ejemplo de Juan y vamos a ver el día de hoy algunas cosas que quedaron por ahí pendientes. Y lo que nos quedamos aquí la semana pasada, decíamos, los discípulos no somos iguales, no tenemos las mismas necesidades ni las mismas debilidades, y eso hace más importante la relación personal. La semana pasada dijimos un poquito o hablamos un poquito de la cuestión de discipular niños, discipular adolescentes, discipular jóvenes o discipular adultos, ¿no? Y hablamos, por eso les decía hace un momento, de la cuestión de la madurez humana. Esto es súper importante, hermanos. Es muy, muy importante que nosotros entendamos cómo funciona cada etapa de la vida para que pueda yo enfocarme en un discipulado correcto. Yo no puedo, por ejemplo, exigirle o a lo mejor emplear, por ejemplo, algunos ejemplos con los adolescentes que no se enfoquen con ellos, que no los ayude en la etapa de la madurez que están viviendo. O al revés, ¿no? A lo mejor me estoy enfocando con los jóvenes en cosas que ya no son de su interés, o me estoy adelantando con los niños o los preadolescentes, o en el caso de que estemos discipulando adultos, ¿no? Ya no nos vamos a enfocar en cuestiones de la madurez humana. Un adulto ya ha alcanzado su madurez humana, pero ahora me voy a enfocar en su madurez espiritual.
si es un recién convertido, si ya tiene algunos años en el evangelio, pero se acaba de bautizar, a lo mejor está recién comenzando un ministerio. Entonces, ya no me voy a enfocar en las cuestiones de la madurez humana, ya él sabe o debería tener una madurez correcta, pero me voy a enfocar más en la cuestión de la madurez espiritual. Y ahorita más adelante en el ejemplo que vamos a ver, vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, aquí está. No pensé que era más adelante, pero no. Vamos a ver si tienen a la mano sus Biblias. Vamos a ver ahí en el libro de los Hechos. No, no lo vamos a leer todo, solamente vamos a subrayar algunos textos. Pero vamos a ver el ejemplo de Pablo, porque el ejemplo de Pablo es un ejemplo muy, muy particular y todos conocemos el ministerio del apóstol Pablo, todos sabemos quién era, qué hizo, todo lo que logró. Y bueno, aquí en nuestra Biblia, más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribe este varón, ¿no? Pero vamos a ver que no llegó a ser este varón solamente porque sí, de la noche a la mañana, sino que vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿no? Usted conoce perfectamente bien esta historia, no se la tengo que narrar. Usted conoce la cuestión de cuando él camino a Damasco tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, lo mira, lo oye y lo conoce, no como ese Dios a quien él pensaba que estaba alejando a los judíos de su religión o de lo correcto, sino que lo conoce como una persona de autoridad, porque le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? O sea, este hombre soberbio, Pablo, bueno, Saulo, era un hombre muy soberbio. Y sin embargo, le dice a este personaje, Señor, reconoce la autoridad de esta persona. Luego leemos ahí en el versículo 20, a partir de ahí que ya se le quitó lo ciego, ya tuvo ese encuentro con Ananías, ya acepta a Cristo en su corazón y entonces va y empieza a predicar, pero los hermanos pues no, como que dicen, algunos no le creen y otros no lo aceptan, ¿no? No lo aceptan. A donde quiero llegar es que después de algún tiempo, Pablo regresa a Jerusalén, la ciudad donde él había estudiado, la ciudad que era perfectamente conocida para él, y quiere involucrarse con los discípulos, con los hermanos, y pues obviamente la reacción de los hermanos es completamente lógica, ¿no? Lo rechazan, o sea, no. Tú perseguiste, tú encarcelaste, quizás hasta tuviste la culpa de que algunos murieran, pero sobre todo tú fuiste, consentiste en el asesinato de Esteban, ¿no? Y eso era algo que ellos no olvidaban. Entonces, no, no, definitivamente no queremos nada contigo, aun cuando ya dices que eres de los nuestros, ¿no? Pero quiero que ustedes vayan al versículo 27 del capítulo 9. Dice así. Entonces Bernabé le tomó consigo y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y que el Señor le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valentía en el nombre de Jesús. Aparece este personaje, Bernabé, que si usted sabe algo de Bernabé, su nombre significa hijo de consolación. Bernabé era una persona que lograba ver el potencial de las personas, de la gente. Y entonces él ve a Pablo y se lo lleva, lo toma consigo, a Saulo, todavía no es Pablo, a Saulo, lo toma consigo y se lo lleva. Y entonces dice aquí que lo presenta con los apóstoles y el versículo 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo. Bernabé va con los apóstoles y les dice, yo doy la cara por él, yo abogo por él, miren, así y así y así y así. Empieza a ver algunas situaciones porque dice que la gente, los griegos querían matarlo y entonces dice el versículo 30, bueno, desde el 29, y hablaba con determinación en el nombre del Señor. También discutía con los griegos, pero estos querían matarle. Al enterarse de esto, los hermanos le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Saulo, acuérdese quién era Saulo. Era un hombre sumamente inteligente, pero además preparado. Saulo era estudiado, había estudiado con el mejor maestro de ese tiempo, que era Gamaliel. Pero ahora pues lo mandan de nuevo a su ciudad, ¿no? Lo mandan de nuevo a su lugar de origen
Y la Biblia no nos dice esto, estos son algunas investigaciones que otros historiadores hermanos han hecho, pero se cree que Pablo estuvo allá en Tarso, allá en su lugar de origen, alrededor de 100, de 10 años, perdón, 10 años, iba a decir 100, no, 10 años prácticamente sin hacer nada. 10 años de su vida, Pablo está allá en ay, está allá en Tarso, sin tener un ministerio, sin, de verdad, sin prácticamente hacer nada. Ahí está Saulo, Saulo, ¿no? Pero vamos al capítulo 11. Al capítulo 11 del libro de los Hechos, dice, voy a leer desde el versículo 19. Bueno, antes, desde el principio, dicen que los apóstoles empiezan a escuchar lo que está sucediendo en Antioquía y entonces dice, ahora sí lo versículo 19. Ahora bien, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando la palabra únicamente a los judíos. Pero algunos creyentes de Chipre y de Cirene, cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Bernabé era una persona importante e influyente en la iglesia de Jerusalén. Y entonces cuando oyen, hay gentiles que se están convirtiendo en aquella ciudad, que vaya Bernabé. Y miren, aquí se ve el carácter de Bernabé. Cuando Bernabé llegó y vio el resultado de la gracia de Dios, se llenó de alegría y animaba a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, así que muchos se unieron al Señor. Él hizo este trabajo. Lo enviaron a ver a los gentiles y se da cuenta del grande crecimiento que hay en Antioquía y empieza a animar a los hermanos. Pero entonces Bernabé se da cuenta que aquí hay un lugar para una pieza que hasta ese momento no había salido a la luz. Dice el versículo 30, no es cierto, 25. Bernabé fue entonces a Tarso en busca de Saulo. Cuando le halló, le llevó a Antioquía. Allá estaba Saulo, allá estaba en Tarso. 10 años habían pasado. Nadie se acordaba de Saulo. Bueno, la Biblia no nos lo dice. Allá estaba Saulo haciendo quién sabe qué. Pero entonces Bernabé lo recuerda. Bernabé, que podía mirar el potencial de las personas, lo trae de regreso a Antioquía. Y entonces, mire, aquí empieza el acompañamiento espiritual. No saben, Pablo ya era un adulto, pero no sabemos qué tanta madurez espiritual tenía Pablo. Sin embargo, Bernabé lo acompaña en en ese caminar. Miren cómo dice él. Ay, es que aquí me estorba para dejar entrar a los hermanos. Ya, hermano Gonzalo, tú puedes dejar entrar, ¿verdad? Sí, hermana. Perfecto, ok. Dice el versículo, a lo largo, 26, y a lo largo de todo un año se congregaron en la iglesia e instruyeron a muchas personas. Y fue allí en Antioquía en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. O sea, Pablo no llegó a ser el líder en Antioquía, Pablo no llegó a ser a lo mejor el superintendente de escuela dominical, Pablo llegó a ser un congregante común y corriente a la sombra de Bernabé. Bernabé lo acompañaba en ese caminar espiritual. En este momento, el maduro es Bernabé. El aprendiz es el apóstol Pablo. Pasan mucho, bueno, pasa un año entero que está ahí ayudando, enseñando, y después le dan un ministerio. Juntamente con Bernabé les dicen, bueno, hay que llevar ayuda a ciertos hermanos que están en otras partes, que vayan Pablo y Bernabé. Se empiezan ya a tener un ministerio como más específico, ¿no? Yo creo que en ese tiempo que Pablo estuvo ahí en Antioquía, hizo muchas cosas, ayudó en muchas cosas, pero ya después en este momento les dan un dice el versículo 30,
por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los dirigentes de la comunidad. O sea, ahí ya empieza el trabajo específico, ¿no? Más adelante, mm, 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 bueno, aquí hay un texto, ahorita lo encuentro donde dice el Espíritu Santo, ¿no? Apartarme a Pablo o a Saulo y a Bernabé para el trabajo que les he encomendado. Y entonces, ya ustedes conocen la historia, ya no tenemos que continuar, bueno, tendríamos que leer todo el libro de los Hechos y las cartas y bueno, ahorita no hay tiempo para eso, pero comienza el primer viaje misionero. Si no hubiera habido un Bernabé, quién sabe si hubiera habido un Pablo. Me maravilla mucho cuando Lucas nos narra en el Evangelio, en el Lucas, cuando nace Juan el Bautista y que Zacarías se le desata la lengua y empieza a profetizar muchas cosas de su hijo, ¿no? Cosas que yo creo que ni él entendía, pero que Dios le estaba diciendo que dijera. Y cuando la gente sale de ese lugar, dice, ¿quién es este niño? ¿O quién va a ser este niño, no? Nadie sabía quién iba a ser Juan el Bautista. Lo mismo sucede con Pablo. ¿Quién va a ser este hombre? O sea, ¿qué va a pasar con él? Dios lo llama en el camino a Damasco, pero luego va y lo arrumba, en palabras mías, lo arrumba 10 años allá en Tarso y no florece. Y luego viene a Antioquía y pues es el aprendiz de Bernabé. Pero después, ¿en quién se convierte? Saulo de Tarso. En el apóstol Pablo, el hombre que llenó todo el mundo de su tiempo del evangelio. Pero hubo un Bernabé detrás. Hubo alguien que le acompañó en los momentos quizás más complicados. Lo fue a buscar. Yo no sé cuánto viajó de Antioquía a Tarso Bernabé. Yo no sé si el camino era sencillo, si el transporte era barato. Nada de eso conocemos, pero él lo fue a buscar. Creo que no sabía exactamente dónde buscarlo porque dice, y cuando le halló, o sea, a lo mejor lo fue a buscar a toda la ciudad, no lo sé, pero sí fue un trabajo que Bernabé hizo en el que empleó tiempo, en el que empleó esfuerzo, en el que empleó ganas, porque él recordó que había una persona que podía hacer un trabajo, pero había que enseñarla, había que acompañarla, había, como decimos vulgarmente, que pulirla. Y entonces Bernabé acompaña a Saulo y después se convierte en el apóstol Pablo. Por eso decíamos aquí que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas necesidades ni las mismas debilidades. Habrá alguno de ustedes o de sus alumnos que sea muy brillante, pero habrá otro que su desempeño sea más lento. Habrá algún desesperado, ¿no? Que ya quiere servir y que ya quiere ayudar y habrá otro que es un poco más tímido. No somos iguales, pero eso nos debe llevar a tener una relación más personal. Yo les decía la semana pasada y lo vuelvo a repetir ahora, no podemos ser discipuladores de mucha gente porque el discipulado requiere tiempo y requiere un acompañamiento personal. Y entonces esto nos lleva a la necesidad de ser cada vez más discipuladores. Si yo tengo un compañero discipulador, bueno, pues entre los dos llamemos a otros dos. Miren lo que hizo Bernabé. Fue por Saulo, lo discipuló, lo acompañó, lo llevó a la madurez y después el apóstol Pablo se encargó también de tener sus propios discípulos, ¿no? Y Pablo repite el proceso. Después es Timoteo, es Tito, y son muchos, bueno, es Aquila, Priscila, Apolo, todas estas personas que son las que la Biblia menciona, seguramente hay otras más que no menciona, que Pablo los vuelve discipuladores. Ahora ustedes traigan a otros creyentes a la madurez espiritual. Ese es nuestro objetivo, la madurez espiritual. A su vez, el discipulador está consciente de su propia debilidad. Seguimos siendo humanos, hermanos. Seguimos siendo humanos. Y aunque yo sea discipuladora de alguien, yo soy consciente de que dependo de Cristo. Yo necesito a Cristo.
No puedo yo decir, soy ya, ya llegué, ¿no? Ya llegué a la estatura que tenía que llegar y entonces estoy lista para poder enseñar o para poder discipular. No. Y esto puede causar en algunos decir, bueno, yo no puedo, yo no sé, yo todavía batallo con mi humanidad. Todos, no te detengas por eso. Todos batallamos con nuestras debilidades humanas, pero ello no te debe detener de discipular, al contrario, debe hacerte depender más de Cristo y asumir tus fortalezas para que puedas impartir a tus discípulos. Esto con la guianza del Espíritu Santo. Nosotros solos no somos nada. Nosotros seguimos a Cristo. Él es el divino maestro, pero el Espíritu Santo está conmigo para ayudarme, para acompañarme, para decirme por aquí no, por acá tampoco, pero por aquí sí, para ayudarme en mis propias debilidades. El discipulado, ya esto lo quiero que quede clarísimo, aunque lo hemos dicho bastante, no es una clase semanal. Puedes ser un maestro y sin embargo no estar haciendo discípulos. Podemos tener una clase semanal, podemos tener hasta 2 clases semanales o 3 y sin embargo no estar haciendo discípulos. El discipulado puede incluir clases, sí, pero el discipulado no se reduce a un salón de clases, no se reduce a una hora semanal. El discipulado es un acompañamiento hacia la madurez espiritual. Y a lo mejor el discípulo va a necesitar ayuda en la escuela. A lo mejor el discípulo va a necesitar ayuda cuando vaya al trabajo y le den un sueldo injusto, por ejemplo. El discípulo quizás va a necesitar ayuda en casa, cuando se pelee con su mamá o con su papá o con sus hermanos. El discípulo a lo mejor va a necesitar ayuda en la iglesia, cuando no le den un ministerio que estaba buscando y se deprima. Ahí es cuando el discipulador tiene que acompañarlo hacia una madurez espiritual. Imagínense, 10 años pasó el apóstol Pablo allá en Tarso sin que nadie lo conociera, sin que nadie absolutamente, me viene ahorita a la mente, ¿se acuerdan cuando el Señor le dice a Ananías, no? Este se va a presentar delante de reyes. Yo no sé cuál haya sido la conversación entre Ananías y Pablo. A mí me intriga tanto eso. Cuando llegue al cielo se lo voy a preguntar a Ananías y a Pablo. Pero Pablo sabía eso. Si Pablo sabía todo eso, bueno, y Pablo después de haberse ido a Damasco estuvo también 3 años en Arabia estudiando y, o sea, pasó mucho tiempo antes de que Saulo se convirtiera en el apóstol Pablo que nosotros leemos en la Biblia. Si alguno de nuestros discípulos buscando un ministerio, buscando ayuda, no encuentra, ese tiempo es importante, el tiempo cuando estamos en el anonimato es importante, porque también es un tiempo cuando Dios nos está forjando. Pero si no hay un Bernabé que sostenga, que ayude, que enseñe, que anime, entonces tampoco habrá Pablos. Nos corresponde ser Bernabés. Nos corresponde sostener, empujar, ayudar, animar cuando un discípulo está decaído, cuando un discípulo está frustrado, cuando un discípulo está enojado. Nos corresponde hacer el trabajo que hizo Bernabé. Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna pregunta? Antes de pasar a esto del principio del espejo, ¿hay algún comentario? ¿Hay algo que ustedes quieran compartir? Creo que esta sesión va a ser un poquito más rápida, no creo que tardemos, bueno, a lo mejor tardamos un poquito menos de la hora. Hermana Chaina. Adelante, Sí, hermana Chaina, Pati, yo soy la hermana de ella. adelante, Eh, Deyita. qué importante es lo que acabas de enseñarnos. Precisamente estamos en nuestro taller de evangelismo y realmente esta parte del discipulado es verdaderamente importante que lo sepamos, pero que también lo divulguemos, hermanos, en los líderes en la iglesia, porque cuando llega una persona nueva que cree en Jesucristo, que tiene ese deseo de seguir a Jesús, porque es un discípulo, de seguir al Señor, pasa por muchos momentos difíciles,
pruebas, el enemigo trata de atacar su vida para que decaiga su fe, y es ahí donde aprendemos de Saulo, ¿no? De Tarso, cómo Bernabé lo guía, lo acompaña. Quizá también tuvo muchas luchas, Pablo, ¿verdad? Y sin embargo, Seguramente. seguramente dudas, porque él era un maestro de la ley, entonces él quizá tenía mucha desconfianza, o sea, muchas dudas, pero en todo esto, ahí estuvo Bernabé para enseñarle, para ayudarle, para acompañarlo. Por eso es necesario que también nosotros verdaderamente nos comprometamos en ser discipuladores para los que apenas comienzan. Una de las cosas, gracias, Dayita, pero una de las cosas con las que Pablo más batallaba y batalló toda la vida, él mismo nos lo dice, es precisamente con la cuestión de la soberbia. Él era un hombre importante, él era una persona con mucha preparación intelectual, no era a lo mejor como algunos de nosotros podemos a veces sentirnos, ¿no? No, pues yo ni sé, yo ni puedo, a mí no me enseñaron, o yo no tengo esa preparación. Él no era así. Bien dice mi hermana de ella, él era un maestro de la ley. Y de acuerdo a lo que ellos vivían, ellos aspiraban a ser parte de la gente importante de su pueblo. Entonces, de repente, tener que enfrentarse a su humanidad y decirle el Señor, o sea, el Señor lo dice, yo le voy a enseñar cuán necesario le es padecer por mi nombre. Yo le voy a enseñar a humillarse. Yo le voy a enseñar a que no es Él. Y Pablo lo aprendió a través de Amén. latigazos, de golpes, de rechazos, de encarcelamiento. Híjole, el entrenamiento de Pablo fue sumamente duro, ¿no? Dios nos ayude, pero también no somos tan diferentes. Nosotros también luchamos con nuestra humanidad y una de las cosas con las que más batalla todo ser humano, no solo el cristiano, todo ser humano, es precisamente con la cuestión de la soberbia. Es una cuestión muy natural en todos. Por eso necesitamos depender de Cristo y del Espíritu Divino. Bueno, vamos a ver esto del principio del espejo. Esto yo les había comentado que sí lo tomamos textualmente de estos manuales. Eso sí, completamente de aquí. Si usted consigue este manual o ya lo consiguió, lo tiene, se dará cuenta que esto es exactamente lo mismo que tenemos aquí en este manual. Y entonces, ¿qué es el principio del espejo? Dice aquí que Juan lo explica perfectamente bien en Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es el principio del espejo. Si yo, discipulador, digo que sigo a Cristo, debo andar como Cristo anduvo. Que tendremos tropiezos humanamente hablando, sí. Que de repente vamos a hacer cosas indebidas, sí. Que vamos a equivocarnos, sí. Pero también, Juan dice que no practicamos el pecado. O sea, el practicar significa una forma de vida. Si nosotros somos de Cristo, no practicamos el pecado. No es nuestra forma de vida. Que tenemos tropiezos, sí, pero no es nuestra forma de vida. Entonces dice aquí que el primer compromiso es reflejar a Cristo. Nadie puede discipular si no es discípulo, obviamente de Cristo. El esfuerzo es diario por ser semejantes a Cristo. Todos nosotros hemos estudiado los principios rectores. Esto lo acabamos de estudiar con los niños, ¿no? Y no se me quita aquí de mi mente la frase. Son reglas puestas por el Espíritu Santo en nuestro corazón y bueno, todo lo demás, pero para hacernos cada día más semejantes a Cristo. Yo tengo que aprender a hacer de esta manera para ser más parecido a Cristo. Todos los días tengo que esforzarme. No es algo que se me va a dar de manera natural. Tengo que esforzarme todos los días. Ahora, por eso es el principio del espejo. Yo me miro y me doy cuenta, ¿soy como Cristo? Si mi respuesta es no, entonces aquí está. El segundo compromiso es contagiar a otro a parecerse también al Señor. Esto puede parecer desafiante porque el diablo también es muy astuto. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo le voy a enseñar a una persona a ser paciente, el primer problema va a ser con mi misma humanidad, porque el diablo va a venirme a decir, tú, tú le vas a enseñar a ser paciente si tú ni eres. Entonces es un compromiso que puede parecer desafiante, pero el Señor mismo nos dice
que no estamos solos en esta tarea. Cuando tú te crees esas cosas, o sea, cuando tú dices, no, pues yo cómo le voy a enseñar a alguien si yo ni puedo, ni yo ni sé, es que estás confiando en tus propias fuerzas. Cuando tú tienes esa idea de decir, no, pues es que yo cómo le voy a decir a alguien que no se enoje, ¿no? Si yo me enojo todo el tiempo. Estás confiando en tus propias fuerzas. Pero cuando tú le dices al Señor, ¿verdad? Enséñame a enseñarlo a ser como tú, no como yo. Pero yo tengo a mi vez mi propio compromiso de ser como Cristo. O sea, puedes decirle a tu discípulo, ¿cuál es tu batalla? No, pues la paciencia, el enojo, no sé, muchas cosas, la mentira, la soberbia, muchos pecados podemos tener, ¿no? Y decir, yo también batallo. ¿Y qué es lo que yo hago para contrarrestar eso y para tener o cumplir mi compromiso? Miren, aquí está. Esto es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente. Elegir un aspecto de Cristo. ¿En qué te quieres parecer a Cristo? Bueno, vamos a trabajar esta semana, son ejemplos, ¿eh? Esta semana vamos a trabajar ¿qué les gusta? En amar a otros, en amar a otros. Entonces, tengo que anhelar parecerme a Él, a Cristo, en ese aspecto. Dejo de ser como yo para ser como Él. Por ejemplo, mi esposo me irrita, no me dan ganas de amarlo. O el vecino. A lo mejor dices, no, pues la familia no, pero mi vecino. Yo tengo un vecino que irrita a cualquiera, ¿eh? Irrita a cualquiera mi vecino. Pero entonces, si yo soy Sheina con el vecino, no lo voy a amar. No me van a dar ganas de amarlo. Sin embargo, tengo que dejar de ser Sheina. Tengo que ser discípula de Cristo para lograr amarlo. Trabajo en aquellas cosas que me impidan ser como Él. Es decir, por ejemplo, el otro día salí a tirar la basura y entonces había basura tirada en la yarda. O sea, es que aquí cuando pasa la basura y a veces hace aire, o sea, la calle como que avienta la basura, ¿no? Entonces salió el vecino y me gritó y me dijo que la basura que estaba en su patio era de la iglesia, de nosotros. Y entonces, ay, sí me enojé, ¿no? O sea, me dio mucho coraje y entonces ahí está. Trabajo en aquellas cosas que me impidan ser como Cristo. ¿En qué debo trabajar? Bueno, no enojarme. O sea, me está diciendo de cosas el Señor. Ok, debo practicar en calmarme, ¿no? Porque mi primera reacción es enojarme y contestarle y decirle, y recoja su basura, y, o sea, pero no, tengo que trabajar en esas cosas que me impiden ser como Cristo. Ahora, tengo que enseñar a mis discípulos este aspecto. Pues, ok, acuérdense, chicos o hermanos, estamos trabajando en amar a otros. ¿Quién es a quien no amas? ¿Cuáles son las cosas que te impiden? Ahí estamos enseñando ejemplos, ¿verdad? El vecino me gritó porque la basura estaba tirada. Bueno, ve a recoger la basura a su patio. Y entonces alguien puede pensar, eso es una humillación para mí. Yo no voy a ir a recoger la basura a su patio. Sin embargo, el Señor te está pidiendo que practiques las cosas que te van a enseñar a ser como Cristo. Ve a recoger la basura al patio del vecino, aunque te grite. Es un ejemplo. Logramos parecernos a Cristo en amar a otros, ok, elegimos un nuevo aspecto y repetimos el proceso. Y les decía yo la semana pasada, esto puede llevarnos toda una vida. Porque a lo mejor no me voy a tardar una semana en amar a mi vecino. A lo mejor me voy a tardar 5 semanas o 10 semanas. Pero hasta que yo no domine ese aspecto, no puedo tomar otro. Y imagínense en cuántas cosas no nos parecemos a Cristo. Entonces, este proceso va a durar toda la vida, pero el discipulador va a estar con el discípulo para acompañarlo en este proceso. A lo mejor va a haber un momento en el que el discípulo va a caer, ¿no? ¿Qué crees? Que pues me enojé y le contesté al vecino y le dije 5 groserías, por ejemplo. Oh, un tropiezo. Diste un paso para atrás, ¿verdad? Vamos al Señor, pidamos perdón y vamos a pedirle al Señor que te enseñe, número 1, a cambiar tu corazón, a no enojarte y número 3, a no decir malas palabras, por ejemplo, ¿no? Y entonces vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar en este aspecto. Y así elegimos un nuevo aspecto cada semana o cada mes o cada día o como ustedes hayan organizado su discipulado para trabajar y repetimos este proceso. Entonces se dan cuenta cómo el principio del espejo nos lleva a mirarnos, pero a reflejar a Cristo. Si yo lo reflejo primero, entonces puedo enseñar a los que vienen detrás de mí.
puedo enseñarles. Hace unos días tuvimos, por la gracia del Señor, el campamento de instructores y el campamento se llamaba Sígueme. Y entonces era lo que nosotros hablábamos, decíamos, bueno, yo, o sea, tengo gente detrás de mí, los niños, los secundarios, los intermedios, los adultos, todos ustedes tienen gente que los está mirando, gente que está detrás de ustedes. ¿Ustedes a quién están siguiendo? Porque ellos los están siguiendo a ustedes. Y es muy importante que usted determine ante sus ojos, pero ante los ojos de ellos también. Yo sigo a Cristo. ¿Me equivoco? Sí. Tengo tropiezos y unos bien feos de repente. Y a veces tengo ganas yo mismo también de tirar la toalla, pero sigo a Cristo. Y el Espíritu Santo es mi principal apoyo, mi principal ayuda. Sígueme, porque yo sigo a Cristo. Y ese es nuestro compromiso más grande. Primero, saber que yo dependo de Cristo y que yo sigo a Cristo. Pues hasta aquí, hermanos, déjenme dejar de compartirles la pantalla. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna, pues algún comentario, algo que ustedes quieran agregar o algo que quieran saber o comentar también o testificar incluso? ¿No? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Bueno, quiero compartirles dos bibliografías. Bueno, aparte de déjenme quito mi mano para que lo vean bien. Miren, así. Este tiene varios niveles. Ay, ya los perdí. Ah, no, aquí está. Yo les decía la semana pasada, aquí me falta a mí uno, pero tiene para niños, este es el de adolescentes y este es el de jóvenes. Me falta a mí aquí el de preadolescentes. Pero también este libro que se llama Cada joven necesita un mentor, este libro está enfocado al ministerio juvenil, pero en realidad sirve para cualquier ministerio. Y después de la cuestión del discipulado, entonces podría venir este asunto del mentoreo. El mentoreo es exactamente algo muy parecido cuando ya tenemos un trabajo asignado. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a mentorear enfermeros, por ejemplo, ¿no? Soy enfermera, soy la jefa de enfermeras y entonces voy a mentorear a los enfermeros. O sea, ya nos estamos enfocando en una disciplina. Entonces, este libro también la verdad es que es bastante útil. Cada joven necesita un mentor y nos habla precisamente del mentoreo. Hay un asunto importante también, tanto en el discipulado como en el mentoreo, y es la cuestión de rendir cuentas. Esto es importante. Yo tengo que ir con mi discipulador y decirle, ¿qué crees que pues, no hice la tarea, no? Esta semana no hice la tarea, esta semana salí bien mal, en el examen estoy bien reprobada. Y entonces esas evaluaciones me van a ayudar a decir, bueno, ¿en qué tenemos que trabajar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que salir adelante? Y a lo mejor estás dando 5 pasos para atrás. ¿Cómo vamos a evitarlo? ¿Cómo vamos a dejar de dar esos 5 pasos, no? Entonces, la propuesta, hermanos, es la siguiente. Tenemos trabajo como instructores de todos los niveles. Tenemos trabajo como instructores con nuestros muchachos, con nuestros niños, con nuestros hermanos, pero también creo importante y yo sé que el Señor nos va a guiar y llegará el momento en el que tendremos quizás pasos más específicos, que debemos crear una red de discipuladores. Todos los instructores de todos los niveles tenemos que crear una red. Cuando yo le dije a mi hermano Abraham que me diera la oportunidad de dar este taller, era primero con el objetivo de impartirles el conocimiento, pero también con el objetivo de crear una red de apoyo y de ayuda. No lo tengo todavía muy claro cómo lo vamos a hacer. Dios nos dirá y nos enseñará a dar los pasos, pero necesitamos los instructores de niños estar en contacto con los instructores de secundarios, los instructores de secundarios con los instructores de intermedios, los instructores de intermedios con los instructores de jóvenes y todos a su vez estar bajo la cobertura del pastorado de las iglesias. Estoy hablando de iglesia, o sea, de la iglesia local, ¿eh? No en el presbiterio, sino de la iglesia local, para poder ayudar en las etapas de transición a cada uno de nuestros congregantes. Cuando yo entrego al niño que cumplió ya 12 o 13 años y lo entrego al siguiente grupo, mis hermanos deben estar en contacto conmigo para saber
lo voy a decir en palabras que entendamos, ¿no? ¿En dónde te quedaste el discipulado? ¿Hasta qué paso llegaste? Y entonces vamos a ver a Juanito qué sigue. Y después cuando Juanito cumpla los 16 años, se lo va a entregar a mis hermanos instructores de intermedios y entonces vamos a repetir el proceso. Aquí está Juanito y llegamos hasta el paso 4, ¿no? Pero ahora te toca a ti. Y entonces acompañar, en el caso de los chicos es diferente, porque no han llegado a su madurez completamente hablando como seres humanos. En el caso de los adultos es diferente. Ellos ya llegaron a la madurez humana y ahora solamente los vamos a acompañar en ese crecimiento espiritual, sobre todo si son recién convertidos. Pero también cuántos hermanos hay que están años y años en los templos y no han alcanzado una madurez espiritual óptima porque no hay Bernabés. No hay Bernabés. Pongo este último ejemplo. Cuando Pablo y Bernabé se separan, que es conocido el conflicto, ¿no? El conflictazo que hay entre Pablo y Bernabé, porque Pablo dice, yo no me vuelvo a llevar a ese muchacho que nos abandonó. Y Bernabé dice, dale otro chancecito, mira, dale chance, vamos a darle otra oportunidad, ¿no? Y Pablo firme, no. Y Bernabé, bueno, dejemos las cosas en paz, yo me lo llevo. Y años más tarde, en una de las cartas, Pablo dice, aquí está Juan Marcos conmigo, porque un Bernabé le dio otro chance. Sí, a veces queremos jalarle las greñas a los congregantes y decir, no entiende, ¿no? Me abandonó, me dejó tirado el trabajo. Pero si somos Bernabés, podemos ver el potencial en las personas. Dale otro chance, dale otro chance. Bueno, yo voy a trabajar con él, yo me lo llevo, yo trabajo, yo invierto tiempo. Y entonces después el mismo Pablo, les digo que hay muchas cosas que platicar con Pablo cuando llegamos al cielo, ¿eh? Le dice, me es útil, Juan Marcos me es útil. Entonces, convirtámonos en Bernabés, ayudemos a las personas y en el nombre del Señor habrá muchos Pablos para servir al Señor en este ministerio, en este presbiterio, en las ciudades donde el Señor nos ha puesto y que obviamente esto traerá una buena cosecha para el reino de los cielos, ¿no? Entonces, pues yo les dejo la palabra, hermanos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué les pareció este taller? Lo damos ahora sí por terminado. ¿Algo creen que haya faltado? No sé, les dejo la palabra a ustedes. Bueno, hermana, pues con relación a lo del Bernabé, ahorita cuando lo mencionabas, hermanas, la verdad es que sí me acordaba de quién fue mi Bernabé. Y la verdad que gracias a Dios por la vida de ese Bernabé, porque pues sí, fue el que me fue, o sea, yo llegué a la iglesia con ganas de empezar a servir, ¿no? No sabía lo que era servir, pero yo llegué con ganas. Me fue dirigiendo, me fue cuidando y me dijo, vente por aquí, vente por acá. Y después yo agarré mi camino y después llegó otra persona que tomó su lugar. Y aunque no hubo comunicación entre ellos, pero bueno, yo seguí por la gracia del Señor creciendo. Pero sí que qué importante es esa cuestión porque eso va permitiendo que nos vayamos desarrollando como cristianos y sobre todo que, bueno, la verdad es que tuve la bendición porque eso me permitió tener bases muy, muy firmes en varios aspectos. Entonces, la verdad que qué importante es que también los que seamos Bernabés, pues que tengamos una base firme para que podamos poner un fundamento en aquellos que van a ser nuestros Pablitos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por el ministerio. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Que tengamos ministerios fructíferos. Lo que hagas, lo que sea que hagas en el reino del Señor, que tengas un ministerio fructífero. Y para eso necesitas ser discipulado. Pero el trabajo del discipulado no es exclusivo de los instructores o de los pastores o de los ministros o de los misioneros. El trabajo del discipulado es trabajo de todos los cristianos. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar o testificar algo? ¿No? Pues si no es así, hermanos, creo que podemos dar gracias a Dios. Podemos dar gracias a Dios por este tiempo, este taller, les decía yo, hoy fue bastante más corto. eh, y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, dinos qué sigue, danos el siguiente paso. ¿Cómo trabajo todo esto? Yo nunca he sido partidaria de recibir información y luego ahí que se queda la información. No. ¿Para qué me dijiste que hiciera esto? ¿Para qué me diste esto?
¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y pongamos manos a la obra, ¿no? El Señor le dijo a Saulo, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y pasó algún tiempo antes de que Dios fuera muy específico con Pablo, qué era lo que tenía que hacer. Pero probablemente a ti el Señor ya te dijo lo que tienes que hacer. Y solamente necesitas un empujoncito, una ayudadita para poner manos a la obra. Vamos a orar en este momento y decirle al Señor, aquí estoy, dime qué es lo que quieres que yo haga, con el conocimiento que ya tengo, porque tú tienes ya mucho conocimiento, con la formación que ya he tenido, pero ahora, ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguien quiere llevarnos en esta oración, hermanos? El que diga yo, adelante, llévenos en esta oración final. Hay mucho quórum, ¿eh? Están muy calladitos. Pues vamos a orar, hermanos. Adelante, hermano Damián. Vamos a orarle. Yo creo que Dios en estos 2 talleres nos ha hablado grandemente y Dios quiere que nosotros tengamos solamente un corazón dispuesto. Él nos ha llamado con un propósito y solo dejemos que Dios, que el Espíritu Santo cumpla el propósito de nuestras vidas. Señor, gracias te damos, Padre eterno, en esta tarde. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Sheina que se ha dispuso en su corazón darnos estas clases, Señor, y es de mucha importancia porque tú quieres, Señor, que nosotros hagamos el trabajo, pero que lo hagamos bien. Y es por eso, Señor, que te pedimos que nos des también entendimiento, que nos des sabiduría, Señor, y que solamente hagamos caso a tu palabra y que estemos dispuestos a obedecerla, Señor, para que podamos transmitir, Señor, esta enseñanza, que podamos transmitirlo a aquellos discípulos que tú has puesto, Señor, en nuestras vidas, que estamos enseñando, que estamos llevándolos por este camino, Señor, pero sobre todo, Señor, que seamos ese digno ejemplo tuyo, así como los testimonios, ¿verdad? de Bernabé, de Pablo, que fueron tan grandes siervos tuyos que sirvieron en tu camino, Señor. No es diferente este tiempo, simplemente, Señor, que nosotros estemos dispuestos a servirte con todo nuestro corazón para que, Señor, haya esas almas, esos discípulos que vengan creciendo, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza. Te ruego, Señor, que lo pongas en nuestro corazón y que no seamos solamente oidores, sino que también estemos dispuestos a trabajar, Señor. Gracias te doy en esta tarde por la vida de mis hermanos, mis hermanas, cada uno de los que se conectaron, Señor. Tú tienes propósitos, Señor, en sus vidas, en nuestras vidas también. Solamente te ruego que sigamos adelante, que nos des el valor que muchas veces es lo que nos hace falta, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé ese valor que necesitamos para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación y seguir, Señor, haciendo discípulos dignos, hijos tuyos, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. La paz de Dios. Pues muchas gracias, hermanos, a todos. Gracias por conectarse y pues nos despedimos. Que el Señor les bendiga mucho. Paz de Dios. Adiós. Paz de Dios. Gracias, hermana Sheina. Dios les bendiga, hermanas. Paz de Saludos. Dios.